del país que tiene que ver con el recojo de datos de distintos países de Europa y América Latina y que coloca a nuestro país, al Perú, en el primer lugar entre las naciones con el mayor número de muertes en exceso durante la pandemia. ¿Qué se refieren con muertos en exceso? Se referencia, y esa es la particularidad de este informe, a otras cifras oficiales, en este caso de nuestro Sistema Nacional de Defunciones. Es decir, hay una data de muertes por COVID, pero hay también una data del Sistema Nacional de Defunciones que está registrando unas cifras realmente altísimas, que se tienen que ver en referencia a los meses de abril y de mayo, que muestran además, como decíamos, una notable diferencia en relación a los mismos meses de los 3 últimos años. En el caso nuestro es de 13.000 muertes, más de lo normal al promedio de los anteriores. El reportaje es de Ismael Tazaico. Como pueden observar, acá es la morgue, están los cadáveres y a tan solo 4 metros está hospitalización. Miren, no tiene el hermetismo, es una bolsa común. Estos son los cadáveres que no están cumpliendo con el hermetismo que implica la norma para fallecidos COVID. Está abierto arriba, entonces todos los gases que emiten los fallecidos salen a la calle. Entonces, esta es la morgue del Hospital San José. Diversos indicadores señalan que algunas cifras no cuadran. Mientras una investigación hecha por el diario El País de España nos coloca en el primer lugar en una lista de países con más muertes en exceso en esta época de pandemia. El número de muertos reportados, si lo comparamos con un promedio histórico o con lo que usualmente se vio en años anteriores, hay una suerte de espacio, hay una brecha muy grande que no se explica totalmente. Es conocido que hay subregistros en todos los países. En el nuestro, no obstante, el número de fallecidos de acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones, SINADEF, supera por miles al número oficial de fallecidos que se reportan a causa de la COVID-19. Habrían entonces miles de muertos que no se están contando. Para tener una idea, en mayo del 2017 hubo 7.877 decesos. En mayo del 2018 el número de muertes fue de 9.506. El año pasado, aún sin la COVID-19, se registraron 8.915 muertes. Como podemos ver, entre estas tres cifras no hay gran diferencia. Sin embargo, este año, mayo del 2020, el número se incrementa a 23.317 muertes. Las cifras oficiales de gobierno señalan que en mayo de este año, a consecuencia de la COVID-19, solo han muerto 3.455 personas. Tú tienes por un lado el número de fallecidos que te da el MINSA con respecto al COVID, y por otro lado tienes esta otra fuente de información, que es la fuente del SINADEF, que te va a ayudar para corroborar si los datos están yendo en la misma dirección y darte una idea de justamente cuál es esa brecha que no se está reportando. Los llamados excesos de muertos son miles de peruanos cuyas causas de muerte hasta ahora no quedan claras. Son los fallecidos por diversas causas, pero también los otros caídos en la pandemia, cuya muerte continúa como sospecha. En minutos, las cifras oficiales del Sistema Informático de Defunciones, que dista mucho de otras cifras oficiales también. Tenemos los peruanos la información real sobre el número de víctimas de la COVID-19. Todos los detalles esta noche, aquí en Panorama.
COVID-19 nos obliga a registrar cada día macabras escenas de dolor y muerte. Se ha vuelto cotidiano ver en las noticias hombres cubiertos de pies a cabeza recogiendo cadáveres, a los que murieron en sus casas, en calles, otros esperando por atención y claro, también en centros de salud y hospitales. Miren, esta es la zona de la morgue, aquí están los cadáveres y como pueden observar no cumplen con el debido, la bolsa hermética para poder aislar y lo que dice el protocolo de salud. Acá hay una ventana, arriba, ahí está el cadáver y está arriba, eso es para la calle. Entonces los gases que emite este cadáver exponen al personal de salud, a los pacientes y a la gente que está afuera. Cada día el Ministerio de Salud brinda, además de otros datos, información sobre el número de fallecidos a consecuencia de la pandemia. Hasta el sábado, por ejemplo, el número era de 5.301 muertos. Pero hay una entidad, también oficial, que también lleva su propia contabilidad. Un registro de muertos que no hace diferencias por causas de muerte. Se llama Registro Informático de Defunciones. Al llegar la epidemia, prácticamente se ha combinado a todas las regiones y a todos los profesionales a que reporten las defunciones en el sistema electrónico. Entonces, de por sí, en este año, la situación de reporte de defunciones ya mejoró en este sistema electrónico. Vamos a las cifras del SINADEF. Empecemos por el mes de abril de años anteriores. En abril de 2017, este sistema reportaba 7.494 muertes por causas diversas en todo el Perú. En el mismo mes del año siguiente, 8.472 fallecidos. Y en abril del 2019, 8.846. Puede notarse que en los meses de abril de los años 2017, 2018 y 2019, años sin pandemia, el promedio de víctimas es estable. Cifras muy cercanas entre sí. Ahora echemos un vistazo a las cifras del mismo abril de este año. En plena batalla contra la COVID-19, SINADEF indica que tiene registrados 12.258 muertes. Se advierte un aumento considerable en el número de víctimas mortales. El cálculo que hacen los analistas es el siguiente. En abril del 2019 se registraron 8.846 fallecidos, mientras que en abril de este año, en plena pandemia, la cifra es de 12.258. Entre ambas hay una diferencia de 3.412 fallecidos. Por su lado, el MINSA ha informado que en este mes murieron por causa de COVID 1.051 peruanos. Entonces, el exceso de muertes resulta de 2.361. Más de 2.300 peruanos cuya causa de muerte aún es un misterio. Si tú cuentas a los sospechosos y a los confirmados, esa brecha se explica. Y ahí daría evidencia de que justamente puede ser que no se puede hacer las pruebas o no hay pruebas suficientes para hacerlas a todas las personas que ya han fallecido, por ejemplo. Los números que arrojan una brecha enorme, sin embargo, son las comparativas del mes de mayo. En mayo del 2017, el SINADEF reportó 7.877 muertes. En mayo del 2018, 9.506 muertos. Y en mayo del año pasado, sin pandemia, 8.915 fallecidos. Una vez más, comparamos el mes de mayo de los años anteriores con el mes de mayo con pandemia. En el 2020, el número de víctimas sobrepasó los 23.000. Para determinar el exceso de muertes se ha tomado como referencia el último año. Entre los 8.915 de mayo del 2019 y los 23.317 de mayo del 2020. La diferencia
es de 14.402 muertes. Según las cifras oficiales del MINSA, los muertos por COVID en este mes son 3.455. Entonces, el exceso de muertos resulta ser de 10.900 peruanos fallecidos. Las dos son cifras oficiales y las dos te ayudan a entender un poco cómo está afectando la pandemia. Lo cierto es que cuando termine la pandemia se va a poder hacer un análisis más exhaustivo del real costo de los muertos. Porque, por ejemplo, en este caso, la brecha esta que existe, no necesariamente todos son muertos por COVID, sino que es posible que, digamos, el número de fallecidos se deba a otras causas, pero relacionadas. Es decir, puede ser que existan algunas personas que no hayan podido acceder a la atención hospitalaria porque el sistema estaba totalmente colapsado, ¿no? Que ya habíamos hace al menos 2 años estado trabajando en este mejor sistema de reporte, pero con gran resistencia para su uso. Progresivamente se ha ido mejorando su registro, pero de golpe este año, más y más hay regiones y hospitales y médicos y todo el sistema de salud lo está usando. Así que el subregistro es mucho menor que los otros años. Yo estoy segura de que tenemos un pico, pero desafortunadamente la comparación con los años anteriores no es tan buena. Entonces, quienes comparan nuestros datos no conocen todas estas cosas. Una hipótesis para explicar estos excesos de muerte es que muchos habrían fallecido en sus domicilios. Las cifras del propio Sistema Nacional de Defunciones los agrupa por lugar de muerte. En mayo del 2019 fallecieron en su domicilio 3.569 personas. En mayo de este año fueron 8.695. Hay una diferencia marcada, sin duda. Veamos los fallecidos en establecimientos de salud del mismo mes. Mientras en el 2019 eran 5.069, este año con pandemia el número asciende a 14.335. 9.266 muertes más que el año pasado. En los establecimientos de salud la brecha es alta, sin embargo, la brecha en el domicilio no es tan alta como en los hospitales, pero es más alta de lo que debería ser. Es decir, igual pareciera que en los domicilios hay las muertes en domicilio están representando muchos de estos fallecimientos que nos están contando. Basado en cifras oficiales, el diario El País ha hecho su propio análisis de excesos de muertes de los países más golpeados por el virus en el mundo. El estudio concluye que Perú es el país con el mayor exceso de muertes registradas durante la pandemia. El informe toma en cuenta las cifras desde principios de marzo hasta finales de mayo. Asegura que lideramos ese ranking necrológico sobre la base de un exceso de 54%, seguido de España con un 45%, luego Reino Unido, Bélgica e Italia. ¿Por qué nos estamos contagiando y muriendo así los peruanos? Hay una meta del bono que el gobierno debe entregar de 6 millones de hogares y se está alrededor de la mitad. Con el bono en el bolsillo, a cada hogar, 780 soles en el bolsillo, usted le puede decir al hogar, si usted sale a la calle, le voy a retirar el bono. Pero lo que sabemos, hay alguien en la calle que está porque no recibió bono. Para mí el caso más impresionante fue una entrevista a una señora con su carretilla en hora de toque de queda en Puente Nuevo vendiendo. Le preguntan, ¿usted está en toque de queda y está vendiendo? Esto es ilegal. La señora responde, no tengo que comer. Eso es imbatible. Esa es la realidad. Predecir cuándo terminarán los embates destructivos de la COVID-19 es una tarea incierta. Solo queda protegerse, cuidarse mucho. Las cifras, los especialistas y estas crudas imágenes nos advierten del peligro. Ojo que no necesariamente esta diferencia, este número de diferentes muertes tiene que ver con COVID. Es cierto también que un buen porcentaje de esas muertes tendrían que ser
parte de muchas enfermedades, llámese cáncer, males cardíacos, renales, que probablemente no están siendo atendidos como se debiera precisamente por este desborde o por esta concentración en el tema precisamente de la pandemia. Pero que se tiene que averiguar y que más adelante se tiene que realizar un estudio más a fondo sobre estos subregistros va a ser también sumamente importante. Ahora sí, nos vamos a una brevísima pausa.